Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Qué gusto poder saludarles a través de este medio. Damos muchas gracias a Dios por las familias que pues ya están pendientes de esta transmisión. Gracias, amados hermanos. Les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo. Bien, pues le damos gracias a Dios porque hoy es domingo y hoy es el día del Señor. Y vamos a comenzar este culto de este 11 de octubre del año 2020. Bien, el versículo con el que quiero iniciar está en Mateo capítulo 4, versículo 10. Es el Señor Jesucristo hablando y dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de servir al Señor. Pero antes vamos a adorar a Dios con nuestros hermanos del grupo de alabanza. Vamos a alabar y vamos a bendecir el santo nombre de Dios. Así que vamos a orar y le dejamos el lugar a ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana pedimos tu bendición para adorarte. Pedimos tu bendición para darte gracias y pedimos también tu bendición para adorarte durante toda esta transmisión y toda nuestra vida también. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Dios con esta hermosa alabanza que dice: tu nombre es Cristo. Amén. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento
Damos alabanza a ti, Señor. A ti, Señor, porque eres grande, porque eres omnipotente, porque estás presente en todo lugar, Señor, pero además lo sabes todo. A ti, Señor, por tu grandeza, por tu poder, por tu majestad, por tu soberanía, Señor. A ti elevamos estas alabanzas, Señor, con todo nuestro corazón, que es lo único que tenemos para poder darte, Señor. Sabemos que no te hace falta nada, Señor, pero nosotros queremos ofrendar nuestro corazón este día para agradecerte, Señor, para decirte gracias por ese sacrificio hermoso. Gracias porque todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, Señor, es perfecto. Gracias, bendito Padre. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso dice la palabra de Dios en el Salmo 92. Así que damos gracias a nuestros hermanos del grupo de alabanza que nos apoyan para adorar a Dios. Hoy, amados, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y le invito a que lea conmigo en la pantalla. He titulado este mensaje El Heraldo del Rey, un ejemplo a seguir. Así que leamos lo que dice Mateo capítulo 3, del 1 al 12. Capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, el bosquejo que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, vamos a ver la sorprendente persona del heraldo del rey. El segundo punto que vamos a ver es 4 cosas que aprender del heraldo del rey. Pero antes vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias en este momento porque como iglesia podemos sentarnos para escuchar tus hermosas palabras. Ayúdanos, Señor, a que las aprendamos y las practiquemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces al primer punto de nuestro sermón, que se llama la sorprendente persona del heraldo del rey. Quiero comenzar diciéndoles que en la antigüedad, cuando los reyes visitaban alguna de sus provincias gobernadas, solían enviar un heraldo o un mensajero que anunciaba la visita del rey. Las personas entonces podían arreglar sus caminos, podían barrer sus calles y podían estar presentables para el día en que el rey los visitara. Ahora, la Biblia nos ha enseñado en el capítulo 1 y el capítulo 2 que Jesucristo es el rey descendiente del rey David. Por lo tanto, Él es heredero al trono. En el capítulo 2, Mateo nos dice también que Jesucristo es el rey a quienes los sabios del oriente vinieron a adorarlo.
Por lo tanto, amados hermanos, pues es propio que un rey, y en especialmente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, tenga un mensajero. Y ese mensajero, dice las Sagradas Escrituras, que fue Juan el Bautista. Ahora, mis amados hermanos, si hay una palabra que defina la persona de Juan el Bautista, esa sería la palabra sorprendente, porque cuando este mensajero aparece en escena, todo tocante a él es sorprendente. Por ejemplo, es sorprendente su repentina aparición. ¿Por qué? Porque por más de 400 años Dios no había enviado a ningún profeta a la nación de Israel. Pero cuando aparece Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, verso 3, nos dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Lo sorprendente radica en que Juan es el cumplimiento de la profecía de Isaías 40, versos 3 y 5. Una segunda cosa que es sorprendente de Juan es su nacimiento, su niñez y su estilo de vida. Por ejemplo, en Lucas 1, del 1 al 25, se nos narra cómo su nacimiento fue un milagro, porque sus padres, dice la palabra de Dios, eran de edad avanzada y su mamá Elizabeth era estéril. Pero Dios, con su poder, hizo que esa matriz estéril diera a vida un hijo. ¿Por qué? Porque así de poderoso, ¿verdad?, es nuestro Dios. Ahora, no solo le dio un hijo, también la palabra de Dios dice que le dio un ministerio, le dio una misión de vida para ese hijo. Por ejemplo, voy a leerles lo que dice Lucas capítulo 1, versos 13 al 18. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. El verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí el ángel está anunciando cuál será el ministerio de ese hijo. Y pensaba en esto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, los que somos padres, si Dios dijera: este es el ministerio de tu hijo? Sería hermoso, ¿verdad? Bien, porque nuestros hijos tienen un propósito. Dios nos los dio con un propósito. Así que ayudemos a descubrir su ministerio. Ahora, amados hermanos, la niñez de Juan el Bautista fue también sorprendente. Permítame leer lo que dice Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su
manifestación a Israel. Y lo sorprendente es que cuando Juan apareció a la nación de Israel, su vestimenta, dijo Jesús, no era de ropas delicadas. ¿Por qué? Porque Juan vestía como los profetas del Antiguo Testamento. La Biblia dice en Mateo 1:4, dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas, no langostas de mar, sino chapulines, y comía miel silvestre. Entonces, como puede ver, todo cuanto a Juan es sorprendente. Pero hay una cosa más todavía que es sorprendente de Juan el Bautista. Y en tercer lugar, sorprende el testimonio que nuestro Señor Jesucristo tenía de él. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 11, nuestro Señor Jesús dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En Lucas capítulo 7, verso 28, dice el Señor: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y Juan 5:35 dice el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista: Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. ¿Qué testimonio? El Señor Jesús dice: de entre los que han nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso quiere decir que Juan era el hombre más grande. En Lucas 7:28 dice que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan. Entonces Juan fue el profeta más grande. Imagine, más grande que Moisés, más grande que Daniel, más grande que David, más grande que Elías o cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también dice que Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes, dice, decidieron disfrutar de la luz por algún tiempo. Qué precioso, hermanos. Juan era un hombre que era apasionado por Dios, tenía una pasión santa por él. Y qué bonito que su jefe, por así decirlo, el Señor Jesucristo, se haya expresado así de él. Es algo muy hermoso para un siervo cuando su Señor lo aprueba. Ahora, pero en cuarto lugar, vemos que igual es sorprendente el concepto que Juan tenía de sí mismo. Juan 1:19-23 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Quiero que quede bien claro que yo no soy el Cristo, dijo Juan. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino al Señor. ¿Ve? Juan tenía un concepto correcto de sí mismo. ¿Cuál era su concepto? Yo soy únicamente un mensajero de el Rey de Reyes. Yo soy el que viene antes de él para preparar el camino
al Señor. Qué humildad y qué bendición de conocer hombres que de acuerdo a la palabra de Dios son grandes, pero tienen un concepto correcto de sí mismo. Por eso, amados hermanos, en esta mañana yo quiero tomar 4 cosas para aprender de la persona de Juan el Bautista. ¿Y por qué hago esto? Porque en Romanos 15:4 se nos dice, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso, amados hermanos, hoy vamos a tomar como ejemplo este gigante de la fe y vamos a aprender 4 cosas de su persona y de su ministerio. Ahora, lo primero que vamos a aprender es su valentía para aceptar su misión de vida. Esto lo vemos en Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, no voy a explicar este versículo. Lo único que quiero resaltar es que lo que dijo Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, el hecho de que Juan aparezca en escena significa que él aceptó su misión de vida. Él aceptó el llamado de Dios para su vida. ¿Por qué digo esto? Porque si recuerda en la lectura de Lucas que vimos hace un momento, el ángel le dio a su papá el ministerio que él iba a desarrollar. Y es muy cierto que el papá le comunicó a su hijo lo que Dios quería de él. Pero también es muy cierto, amados hermanos, que Juan, al escuchar que desde el vientre de su madre había sido escogido por Dios, que Dios tenía un plan trazado para su vida, es muy cierto que Juan un día tuvo que decidir de manera individual si aceptaba o no la misión de vida que Dios tenía para él. El hecho, amados hermanos, que se nos diga que él vino predicando en el desierto de Judea, entonces nos hace ver que él aceptó su misión de vida. De igual manera nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender que Dios tiene un plan para nosotros. Primeramente, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Eso dice Efesios 1:4. Y luego dice que nos salvó para una misión de vida. ¿Cuál es esta misión de vida? La misión de vida de cada discípulo de Cristo Jesús está en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de vida de cada discípulo de Cristo Jesús. Además, Hechos 1:8 dice que Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo para que llevemos adelante esta misión de vida. Pero ¿sabe? Tú y yo tenemos que decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Dios espera que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto muchas personas a nuestro alrededor y esas personas
deben de saber del amor de Dios. Esas personas deben saber que hay solución para sus pecados. Y sabes, esa persona indicada para decirles, esa persona eres tú. Entonces, el punto es este: acepta tu misión de vida con gozo y lleva adelante la misión de vida que Cristo tiene para ti. Recuerda que el mejor uso de la vida es emplearla en algo que sobreviva. Y sabes que van a sobrevivir. Lo que va a sobrevivir es las almas que tú les compartas de Cristo y vayan al cielo por una eternidad. Ahora bien, lo segundo que debemos aprender es la claridad con que se debe predicar el Evangelio. La claridad con que se debe predicar el Evangelio. Mateo capítulo 3, ahora vamos a ver el verso 2. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepentíos de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué les decía él? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Ahora, la palabra arrepentimiento del griego es metanoia, y tiene dos cosas que quiero resaltar. En primer lugar, quiere decir un cambio de mente en cuanto a la manera de pensar de nuestros pecados. Un cambio de mente en cuanto a la manera de pensar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano piensa que el pecado es algo inofensivo, piensa que es algo gracioso, piensa que es algo placentero, piensa que es una aventura. Pero sabes, nunca consideran el pecado como un medio que les está llevando a una condenación eterna. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el pecado no es algo gracioso, no es algo inofensivo, es algo que te lleva a una condenación eterna. Y, por ejemplo, veamos Gálatas 5, 19 al 21. Dice la palabra de Dios ahí: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pero aquí viene el punto del mensaje. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Por eso Juan urgía a las personas a arrepentirse de su manera de pensar en cuanto a los pecados. Y el pecado, como dije, no es algo gracioso, no es algo placentero, no es algo inofensivo. La paga del pecado, dice Dios, es la muerte. Entonces, esa es la primera parte de la definición de arrepentimiento: cambiar de manera de pensar en cuanto a nuestros pecados. Pero la segunda parte de la definición es cambiar también, dice, es cambiar la manera de pensar en cuanto al pecado, lo primero. Pero también quiere decir un cambio de acción, un cambio de conducta. Y eso es algo también muy importante. Sí, ok, pienso que mi pecado es ofensivo, que es algo que me está llevando a la muerte, pero debo hacer algo. ¿Sí? No me quedo estático. No digo, ay, pues cuánto lo lamento. No, sino que lo que está diciendo
Juan aquí que el arrepentimiento lleva a un cambio de acción, a un cambio de conducta, y eso lo tenemos que hacer prontamente. Por eso, Marcos capítulo 1, versículo 4, que también resalta la predicación de Juan el Bautista, les decía de esta manera: así Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios le perdonara sus pecados. Cambio de manera de pensar en cuanto al pecado, pero también un cambio de manera de vivir en cuanto al pecado. Esto quiere decir que debemos de darle la espalda al pecado, que debemos abandonar el pecado, que debemos dejar atrás la vida pecaminosa y volvernos a Dios. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Cómo nos volvemos a Dios? Dice Ezequiel 33:11, diles: vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que se aparte de su camino y viva. Dice el Señor Dios: apártese de los malos caminos, porque morirán. Apártese de sus pecados. Y Juan predicaba entonces con esta claridad: cambien su manera de pensar en cuanto al pecado, cambien su manera de vivir en cuanto al pecado, abandónenlo, déjenlo atrás. Y sabe, mire los resultados que da este tipo de predicación. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muchas personas entendieron que debían arrepentirse de sus pecados, que debían dejar su vida pecaminosa, y venían, y la manera en cómo lo demostraban era bautizándose y confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque un hombre predicó con claridad el mensaje del Evangelio. Asimismo, nosotros debemos predicar con claridad el mensaje. Número 3, hermanos, la tercera cosa que debemos aprender de la valentía es, la valentía con que se debe confrontar el pecado. Mateo capítulo 3, versos 7 y 9 dice: pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarle bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ve, amados, Juan tenía un discernimiento espiritual y sabía que no todos los que venían a su bautismo se habían arrepentido en verdad. Y al ver a los fariseos y saduceos, Juan los acusó de ser una generación de víboras, que quiere decir hijos del diablo, que pretendían huir de la ira venidera, aparentando arrepentimiento, pero sin dar frutos sinceros. Ahora, amados hermanos, Juan no solo tuvo valentía para denunciar ese tipo de cosas, también Juan predicó, amados hermanos, el juicio de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versos 10 al 12, dice: y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Amados hermanos, nosotros, como hijos de Dios, debemos también hacer lo mismo. Debemos encarar con autoridad, con valor el pecado. El pecado no puede ser disimulado. Hay que condenarlo. Hay que llamar a las personas al arrepentimiento para con Dios. Necesitamos recordarle a las personas que hay un cielo, pero que también hay un infierno. Debemos recordarle a las personas que hay vida eterna, pero también hay condenación eterna. Y Juan nos invita a que hagamos eso, que tomemos ejemplo de él y prediquemos con valor, con valentía, que enfrentemos el pecado. La cuarta cosa que debemos aprender es el propósito del ministerio. Ahora, ¿qué propósito tenía Juan el Bautista al predicar? En primer lugar, Juan guiaba a las personas a Cristo Jesús. Mire, quiero leerles lo que dice Marcos capítulo 1, verso 7. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más que poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no soy el Cristo, pero el que viene detrás de mí, Él es el Cristo. Él es el Rey, Él es el Eterno, Él es el Salvador del mundo. A Él tienen que seguir. Ahora, pero hay algo más, amados hermanos, que quiero comentarles de Juan. En Juan 1:29 al 31 dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan les presentó a Cristo a las personas. Pero luego vea lo que él hace. En Juan capítulo 3, versos 26 al 30 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí. Eso fueron sus discípulos de Juan. Y le dijeron: Rabí, o maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ¿sabes qué está haciendo? Bautiza. ¿Y sabes qué está pasando? Todos vienen a él. Es como si alguien dijera: estás perdiendo la fama, estás perdiendo popularidad. Y mire lo que Juan responde. Respondiendo, Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esto, hermanos, es una lección importantísima que debemos aprender. En el ministerio tenemos que tener esto como propósito: guiar a las personas a Cristo Jesús. Si eres maestro,
tienes que guiar a las personas a Cristo Jesús. Si eres pastor, tienes que guiar a las personas a Cristo Jesús. Si eres cantante cristiano, si eres director del grupo de alabanza, seas lo que seas, tienes que dirigir a las personas a Cristo Jesús. No tienes que dirigirlas a ti. No tienes que hacer que te vean a ti, sino que vean a Cristo Jesús. Y sabe una cosa, eso nos enseña Juan. Por eso, cuando le preguntan a Herodes que quién era el Cristo, ¿sabes qué dijo? Dice, ha de ser Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan presentó a Cristo, trajo a las personas a Cristo, manifestó el amor de Cristo. Nunca trabajó para su propio reino, sino para el reino de Cristo Jesús. Y eso, amados, quien sea que seas, debes comprender que las personas deben venir a Cristo Jesús. En conclusión, amados hermanos, Juan, el heraldo del rey, aceptó su misión de vida con valentía, con gozo. Nosotros hagamos lo mismo. En segundo lugar, Juan, el heraldo del rey, predicó con claridad la Biblia. Predicó el arrepentimiento. Predicó que un arrepentimiento genuino es el camino a Dios. Predicó que el arrepentimiento es un cambio de pensar en cuanto al pecado y es un cambio de manera de vivir. Nosotros hagamos lo mismo. Prediquemos con claridad el Evangelio de Dios. Número 3, Juan, el heraldo del rey, enfrentó con valentía el pecado, denunció lo que estaba mal, anunció el juicio de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos encarar con autoridad, con valor el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no puede ser disimulado. Hay que condenarlo. Hay que anunciarle a la gente que hay un cielo. Hay que anunciarle a la gente también que hay un infierno. Hay que anunciarle a la gente que hay vida eterna, pero también hay una condenación eterna. Es mi oración, amados, que lo hagamos con sabiduría, con la palabra de Dios, que lo hagamos por amor a las personas. Iglesia Renovación, es tiempo de que hagamos esto para la gloria y honra del Rey. Número 4. Por último, Juan, el heraldo del rey, guió a las personas a Cristo, no a su persona, no a su movimiento, sino a Cristo Jesús. Hagamos lo mismo, amados hermanos. Oramos. Amado Dios, gracias por darnos ejemplo de este sorprendente hombre, Juan el Bautista. Gracias, Señor, porque su vida nos enseña que Él aceptó su misión de vida, que Él predicó con claridad el arrepentimiento, que Él enfrentó con valentía el pecado y que guió a las personas a Cristo. Papito Dios, ayúdanos a hacer lo mismo. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Amados, vamos a escuchar una alabanza más y luego vendré para terminar esta transmisión. Sigámonos gozando en la alabanza a nuestro Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios,
exaltado por siempre, Jesús. Señor Jesús, tu palabra dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor Jesús, tú eres el Rey de los cielos. Señor Jesús, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Alfa y la Omega, Señor, porque tú eres también el principio y el fin, Señor. A ti nos arrodillamos, Señor, reconociéndote por quién eres tú, Señor. Porque tú, Padre, diste a tu Hijo Jesús en la cruz para que cada uno de nosotros tuviéramos vida eterna, vida abundante, una vida nueva, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey, porque tú eres la vida, Padre, porque tú eres el Señor, porque tú eres aquel que ha bendecido a sus hijos y a su pueblo, Señor. Porque un día tuviste en tu plan perfecto, Señor, traer a tu Hijo a esta tierra para que se hiciera carne y le llamáramos Jesucristo en humanidad y en divinidad, Señor, para cumplir un plan perfecto en nuestras vidas, Padre. Gracias porque eres eterno y soberano, Señor. Gracias por tus favores y beneficios a tu iglesia, Señor. Aún en tiempos difíciles, Padre, tu mano poderosa está sobre nosotros, porque tú caminas delante de tu pueblo, Señor. Porque, Padre, en ti todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Alabado eres, Rey de reyes y Señor de señores, glorioso Salvador, divino Redentor. Hoy nos postramos ante ti. Bendito Rey de Sion, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te exaltamos por siempre, Padre, porque tú eres el Rey, porque tú eres que nos ha bendecido, Señor. Las naciones enteras se postrarán Y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Por siempre, Señor, eres el Rey de reyes. Oh Señor, alabado eres, Padre. Que suba con olor fragante a ti esta alabanza, Señor. Para ti, solo para ti, Señor Jesús. Y en ti, Señor, en ti, Padre, te bendecimos y te glorificamos. Sea la honra y la gloria, Padre, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y oramos a ti, Señor. Qué hermoso, hermanos, es cantar que nuestro Señor Jesucristo es el Rey eterno, el Rey de los cielos, el eterno Dios que nos ama y que intercede por nosotros. Bien, pues estamos ya a punto de terminar la transmisión y quiero, antes de hacer la oración final, leer un versículo de la palabra de Dios que está en Marcos 16:15, que dice de la siguiente manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestra oración y nuestro deseo que muchas personas vengan al conocimiento de nuestro Dios
y que tengan el perdón de sus pecados y la vida eterna, porque alguno de nosotros le predicamos el Evangelio. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, quiero decirle gracias por este tiempo tan hermoso que hemos pasado. Gracias por las clases y nuestros profesores del curso de Mateo. Gracias por los hermanos que nos apoyaron para adorar su santo nombre. Gracias por la predicación del día de hoy, un gran ejemplo de Juan el Heraldo del Rey. Gracias, amado Padre, por este día, porque estamos bien y nos has guardado en medio de esta pandemia. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, antes de cerrar esta transmisión, quiero decirle gracias. De todo corazón, gracias por las muestras de cariño, de afecto, por sus bonitas palabras que pues la dieron de todo corazón para mi persona. Gracias, hermanos. Gracias a Dios también por este cumpleaños que me permitió tener. Así que, amados hermanos, les amo, son correspondidos en el amor de Cristo. Amén. Bueno, pues si Dios permite, nos estamos viendo el próximo domingo. No olvide conectarse con su grupo, no olvide orar con su grupo para así tener un poquito de contacto aún a la distancia. Bendiciones, que Dios les guarde, que el Señor les bendiga a donde quiera que vayan. Dios con ustedes. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.